A lo largo de los siglos, la humanidad ha levantado monumentos, escrito crónicas y tejido leyendas. Y en medio de esas historias, hay nombres que aprendimos desde niños. Figuras que creemos reales, tan grabadas en nuestra memoria, que resulta impensable imaginar que nunca existieron. Reyes, guerreros, sabios, profetas. Sus gestas moldearon culturas enteras. Sus palabras cruzaron el tiempo, y sus rostros, aunque nunca vistos, se convirtieron en símbolos universales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que muchos de ellos podrían ser solo sombras? Ecos de una verdad perdida entre el mito y la historia. Héroes que tal vez nunca pisaron la tierra, y que sin embargo cambiaron el mundo más que cualquier mortal. En esta lista, descubrirás a 10 figuras que todos damos por sentadas, pero cuya existencia se desvanece cuando la luz de la evidencia las alcanza. Desde reyes cubiertos de oro hasta filósofos sin rostro, desde profetas guerreros hasta forajidos inmortales. 10 nombres, 10 enigmas que la historia no ha podido resolver. Y te advierto algo, el puesto número 1 te sorprenderá, porque a veces, las leyendas más creídas son precisamente las que nunca ocurrieron. Comencemos. Puesto número 10. El misterio del rey Arturo, el héroe que nunca fue. Dicen que hubo un tiempo en que Inglaterra tuvo un rey distinto a todos los demás. Un hombre nacido del destino, elegido por la espada y guiado por la magia. Su nombre fue Arturo de Camelot. Pero, ¿existió realmente este rey de leyenda? ¿O fue solo un sueño colectivo, un eco de esperanza en los días más oscuros? La historia nos dice que Arturo unificó Britania contra los invasores sajones, que fundó el majestuoso castillo de Camelot, y que reunió a los más nobles guerreros en la mesa redonda, donde ninguno tenía más poder que otro, porque todos eran iguales bajo la luz del ideal. Allí estaban Lancelot, Gawain, Percival, hombres de honor y valentía que vivían y morían por la justicia. Y, en el centro de todo, la espada en la piedra. Una espada que solo el verdadero rey podía empuñar. Una espada llamada Excalibur. Pero cuando los historiadores intentaron seguir el rastro de este monarca, no hallaron nada. Ningún registro, ningún documento, ni siquiera una tumba. Solo cuentos escritos siglos después, y relatos que se confunden con la fantasía y la fe. Algunos creen que el rey Arturo fue una mezcla de distintos líderes celtas del siglo V. Otros aseguran que nunca existió, y que su historia fue inventada para inspirar a un pueblo derrotado, para recordarles que la grandeza no muere aunque el mundo caiga. Y sin embargo, algo de Arturo permanece. Porque cada vez que alguien lucha por la justicia, cada vez que se levanta una voz en defensa de los inocentes, el espíritu del rey que empuñó Excalibur vuelve a despertar. Quizás Arturo nunca fue de carne y hueso, pero fue real en aquello que representó. El coraje, el honor y la esperanza de que algún día volverá el reino donde reine la verdad. Y tal vez, solo tal vez, Camelot no fue un lugar en la tierra, sino en el corazón de quienes creen que la nobleza aún existe. Puesto número 9. Homero, el poeta que nunca existió. Hace casi 3000 años, en la cuna de la civilización occidental, una voz comenzó a cantar. Una voz que hablaba de héroes y dioses, de guerras y viajes imposibles, de hombres que desafiaron el destino. Esa voz pertenecía a Homero, el poeta ciego de Grecia, autor de la Ilíada y la Odisea. O al menos, eso nos han contado. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de sabiduría y arte. Sus palabras dieron forma al espíritu de una cultura, marcaron la historia de la literatura, y enseñaron al mundo el valor de la gloria, el honor y la tragedia humana. Pero hay un misterio que los eruditos aún no pueden resolver. ¿Existió realmente Homero? No hay retratos, ni registros, ni pruebas de su vida. Solo su voz, flotando en el tiempo. Algunos piensan que fue un solo hombre, un trovador que recorrió las costas del mar Egeo recitando versos de memoria. Otros creen que Homero nunca fue una persona, sino un hombre simbólico,
una máscara puesta sobre una tradición oral que miles de poetas transmitieron durante generaciones. Quizás la Ilíada y la Odisea no fueron escritas por un solo genio, sino por la humanidad misma, por soldados, marineros, campesinos y soñadores que contaron las hazañas de Aquiles y Ulises para no olvidar quiénes eran. Y sin embargo, aunque no sepamos quién fue Homero, su sombra sigue viva. Cada vez que un escritor levanta su voz, cada vez que alguien busca sentido al viaje de la vida, esa voz antigua resuena otra vez en nosotros. Homero puede no haber existido, pero su palabra creó un mundo que aún nos pertenece, porque hay algo más poderoso que la carne y la historia, la inmortalidad de una historia bien contada. Y así, entre mito y memoria, el primer poeta de la humanidad quizá nunca existió, pero su canto jamás dejó de escucharse. Puesto número 8. Pitágoras, el sabio del número y el misterio. Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha buscado entender el orden oculto del universo, y hubo un hombre que afirmó haberlo encontrado, no en los dioses, ni en la guerra, sino en algo más puro, más eterno: el número. Su nombre era Pitágoras, el sabio de Samos, el místico que vio en las matemáticas la huella divina del cosmos. Se dice que Pitágoras fundó una escuela secreta en la antigua Grecia, donde sus discípulos juraban silencio, vestían túnicas blancas, y veían en cada proporción un reflejo del alma. Allí se enseñaba que el universo entero era música, que los planetas giraban siguiendo notas invisibles, la llamada armonía de las esferas, y que la vida misma podía explicarse con ecuaciones sagradas. Pero hay un problema. Nadie sabe si Pitágoras realmente existió. No dejó escritos. No hay retratos. Ni una sola palabra suya llegó a nosotros. Todo lo que sabemos de él proviene de discípulos que vivieron siglos después, y que lo elevaron a la categoría de profeta. ¿Era un sabio real? ¿O fue una figura inventada por su escuela para dar autoridad a sus enseñanzas? Algunos historiadores creen que Pitágoras fue un mito, una encarnación simbólica del pensamiento griego primitivo, un nombre que resumía a muchos sabios anónimos de su tiempo. Y sin embargo, el teorema que lleva su nombre ha sobrevivido miles de años. Su idea de que la realidad es matemática inspiró a Platón, a Kepler, a Newton, y aún guía a los científicos modernos que buscan el código secreto del universo. Tal vez Pitágoras no fue un hombre, sino una puerta abierta, un símbolo del eterno deseo humano de comprender. Porque, si los números son eternos, quizás también lo sea el espíritu que lo soñó por primera vez. Y así, en algún lugar entre el mito y la ciencia, el sabio de Samos sigue trazando figuras invisibles en el alma del mundo. Puesto número 7. El rey Midas, el hombre que convirtió su sueño en maldición. En las arenas del tiempo, donde mito y verdad se confunden, hay un hombre que aún brilla con un resplandor dorado. El rey Midas gobernó en la antigua Frigia, una tierra de montañas y templos, donde los hombres creían que los dioses caminaban entre ellos. Midas era un rey poderoso, amado por su pueblo, pero tenía una debilidad: su deseo de tenerlo todo. Cuentan que un día, el dios Dionisio le concedió un deseo, y Midas, sin dudar, pidió el don que lo haría inmortal en la memoria: que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Al principio, fue un milagro. Las piedras brillaban, las flores se volvían joyas, sus muros resplandecían bajo el sol. El reino entero celebró al monarca bendecido por los dioses. Pero pronto, el regalo se volvió maldición. El pan que tocaba se endurecía en oro, el vino se tornaba metal, y cuando su hija, corriendo a abrazarlo, tocó su piel, se convirtió en una estatua dorada, hermosa, fría, muerta. Entonces Midas comprendió: el oro no alimenta, el oro no ama, el oro no da vida. Rogó a los dioses que lo liberaran de su propio deseo. Dionisio,
apiadándose, le ordenó bañarse en el río Pactolo. Y al hacerlo, el brillo maldito se desprendió de su cuerpo, teñiendo las aguas de arena dorada. Desde entonces, aquel río, dicen, corre aún con destellos de su ambición. ¿Existió realmente el rey Midas? Algunos arqueólogos creen haber encontrado rastros de un monarca llamado así, un rey poderoso de Frigia en el siglo VIII a.C. Pero otros sostienen que Midas es solo un espejo, una advertencia que los antiguos dejaron a quienes confunden la riqueza con la felicidad, porque el verdadero oro no brilla en las manos, sino en el alma que aprende a renunciar. Y así, cada vez que el hombre se deja seducir por la codicia, el espíritu de Midas vuelve a despertar, recordándonos que incluso los sueños más dorados pueden volverse piedra. Puesto número 6. Moisés, el profeta del desierto y el misterio del Éxodo. Hay nombres que resuenan más allá de la historia, nombres que moldearon civilizaciones, que inspiraron religiones, y que siguen vivos miles de años después. Uno de esos nombres es Moisés, el libertador del pueblo hebreo, el hombre que habló con Dios cara a cara, el profeta que abrió las aguas del Mar Rojo y condujo a su pueblo hacia la tierra prometida. La Biblia lo describe como el hijo de una esclava hebrea, salvado de las aguas del Nilo, criado en la corte del faraón, y elegido por el Altísimo para liberar a los suyos del yugo egipcio. Se enfrentó a reyes, plagas y desiertos, y sobre la cima del monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, mandamientos que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. Pero la pregunta persiste, eco entre los siglos. ¿Existió realmente Moisés? Los arqueólogos han buscado durante décadas alguna prueba concreta del Éxodo. Una inscripción, una tumba, un registro egipcio que confirme su paso. Y no han hallado nada. Nada más allá del relato sagrado. Algunos sostienen que Moisés fue una figura real, tal vez un líder hebreo inspirado en sucesos históricos olvidados. Otros creen que fue una construcción simbólica, un arquetipo del guía espiritual que encarna la lucha por la libertad. Pero sea mito o historia, la figura de Moisés trasciende el tiempo, porque más allá del milagro y la leyenda, su historia representa el viaje eterno del ser humano. Salir de la esclavitud interior, cruzar su propio desierto, y encontrar la voz divina en medio del silencio. Cada uno de nosotros lleva dentro un Moisés, un espíritu que anhela liberarse de las cadenas del miedo y de la duda. Y aunque los arqueólogos no encuentren su tumba, el mensaje del profeta sigue vivo, en toda alma que decide seguir la luz, aún en la oscuridad. Porque quizás Moisés no fue solo un hombre, sino el símbolo eterno de la libertad que Dios sembró en el corazón humano. Si te gustan estos videos, suscríbete y déjanos tus likes. Nos ayudas a seguir creando contenido. Muchas gracias. Puesto número 5. San, el fantasma que enseñó a vencer sin luchar. En los campos de batalla de la antigua China, cuando los ejércitos se movían como olas y la muerte era un arte, nació un hombre que se convirtió en leyenda. San, el maestro de la guerra, el sabio que vencía sin necesidad de pelear. Su libro, El arte de la guerra, ha sido leído por emperadores, estrategas y empresarios durante más de 2 milenios. Sus enseñanzas hablan del equilibrio, la disciplina y la sabiduría de conocer al enemigo tanto como a uno mismo. Pero el misterio es más profundo de lo que parece, porque, aunque su obra cambió el mundo, nadie puede probar que Sun Tzu haya existido. No hay retratos auténticos, ni restos, ni pruebas de su mando militar. Algunos historiadores creen que fue un general real del periodo de los reinos combatientes, alrededor del siglo V a.C., pero otros sostienen que Sun Tzu fue una invención, un nombre puesto sobre un conjunto de textos estratégicos recopilados por distintas generaciones de sabios. Su sabiduría parece demasiado atemporal, demasiado perfecta, como si hubiera sido escrita no por un hombre,
sino por el propio espíritu de la estrategia. Porque el arte de la guerra no es solo un manual militar. Es una filosofía de vida. Un tratado sobre la mente, el poder y la calma en medio del caos. La suprema excelencia, dice el texto, no consiste en vencer en todas las batallas, sino en vencer sin luchar. ¿Podría alguien del siglo V a.C. pensar con esa visión moderna? ¿O fue el eco de muchos pensadores, compilados siglos después bajo un solo nombre? Quizás Sun Tzu no fue un hombre, sino una idea, una voz que enseñó que la victoria más grande es la que se obtiene sin destruir, y que el verdadero poder está en la mente, no en la espada. Así, entre las sombras del pasado, Sun Tzu sigue presente, en los campos de batalla, en las salas de estrategia, y en todo aquel que aprende a dominar sus pensamientos antes de enfrentar su destino. Porque tal vez el mayor estratega de la historia nunca empuñó una espada. Puesto número 4. ¿Existieron Rómulo y Remo realmente? Las fuentes principales sobre ellos provienen de Tito Livio, Plutarco y otros autores romanos que escribieron más de 700 años después de la supuesta fundación de Roma, 753 a.C. Estos relatos mezclan historia, religión y propaganda imperial. Según la tradición, Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte y de la vestal Rea Silvia. Fueron abandonados en el río Tíber, amamantados por una loba y criados por un pastor. Más tarde, cuando fundaron una ciudad, Rómulo mató a Remo tras una disputa, y así nació Roma. Pero los arqueólogos no han encontrado pruebas directas de su existencia. No hay tumbas, documentos ni rastros contemporáneos de su reinado. Lo que sí existe es evidencia de que el área del Palatino y el Tíber estaba habitada hacia el siglo VIII a.C., justo en la época atribuida a la fundación de Roma. Es decir, sí hubo aldeas que se unieron para formar Roma. Pero el relato de los hermanos probablemente fue una fábula simbólica para dar a la ciudad un origen divino y heroico. En otras palabras, Rómulo y Remo representan la identidad y el espíritu de Roma, no necesariamente dos hombres reales. La historia de los gemelos es una metáfora sobre el sacrificio, el poder y la ambición. Roma nace del fratricidio, de la lucha entre hermanos, una verdad trágica sobre el poder humano. Puesto número 3. Confucio, el sabio que nadie conoció. Durante más de 2000 años, millones de personas han pronunciado su nombre con respeto. Confucio, el maestro de la armonía, el sabio que enseñó que el orden comienza en el corazón del hombre, y que una sola palabra justa puede sostener un imperio. Sus frases se grabaron en piedra, sus enseñanzas en la mente de generaciones. Y sin embargo, nadie sabe con certeza quién fue Confucio. Según la tradición, nació en el siglo VI a.C., en la antigua China, en una época de caos y guerras constantes. Dicen que viajó de reino en reino, ofreciendo sus consejos a los gobernantes, predicando la virtud, el respeto a los ancianos y la compasión hacia los demás. Pero los historiadores se enfrentan a un enigma. No hay testimonios directos suyos. Los textos que lo citan fueron escritos décadas, o siglos, después de su muerte. Incluso el libro que lleva su nombre, los Analectas, parece más una recopilación de voces, de discípulos y generaciones de sabios, que la palabra exacta de un solo hombre. ¿Fue Confucio un maestro real? ¿O fue una figura ideal creada por sus seguidores para encarnar la perfección moral? Un símbolo del sabio que China necesitaba en tiempos de desorden. Sea mito o historia, su mensaje perdura. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Una enseñanza tan simple y poderosa, que trascendió religiones, fronteras y siglos. Confucio enseñó que el verdadero poder no está en la espada, sino en el ejemplo, que una nación se gobierna primero con el alma, y que la armonía empieza cuando el hombre se conoce a sí mismo. Quizás Confucio nunca existió tal como lo imaginamos, pero su sabiduría sí, porque cada vez que un corazón elige la bondad sobre la fuerza, su voz resuena otra vez entre nosotros. Y así, aunque el hombre sea sombra,
El maestro sigue vivo en cada acto de virtud. Porque hay verdades que no necesitan rostro. Solo un alma que las escuche. Si te gustan estos videos, suscríbete y déjanos tus likes. Nos ayudas a seguir creando contenido. Y quédate porque el puesto y el 1 te van a sorprender. Puesto número 2. Juana de Arco, la doncella de la profecía. Dicen que escuchaba voces. Dicen que veía ángeles. Dicen que Dios mismo la llamó. Y dicen, también, que el fuego la consumió. Pero ¿quién fue realmente Juana de Arco? ¿Una santa enviada por el cielo? ¿O una campesina usada por la política y devorada por la historia? En el siglo XV, Francia sangraba bajo la Guerra de los 100 años. El trono estaba en disputa, el pueblo oprimido y la esperanza muerta. Entonces apareció ella, una joven analfabeta, nacida en Domremy, que afirmaba haber sido elegida por Dios para liberar a su nación. Vestida como soldado, Juana inspiró ejércitos enteros con solo su presencia. Convirtió la desesperación en valor y la derrota en un grito de fe. Su primera gran victoria en Orleans cambió el curso de la guerra, y su figura se volvió un símbolo viviente. La doncella de Lorena, la elegida, la voz de Dios entre los hombres. Pero la historia es cruel con sus héroes. Cuando el poder político ya no necesitó su fe, Juana fue abandonada, traicionada y entregada a los ingleses. La acusaron de herejía y brujería. Y en 1431 fue quemada viva en la plaza de Rouen, con solo 19 años. ¿Murió la santa o la rebelde? ¿La mística o la estratega militar? Los archivos del juicio muestran contradicciones, manipulaciones y falsos testimonios. Siglos después, la Iglesia la canonizó y el mundo la llamó santa. Pero su figura, aún hoy, se mueve entre la fe y la duda. Quizás Juana fue real. O quizás fue la encarnación de un mito necesario. El del alma que desafía a reyes, el del fuego que purifica una nación. Porque más allá de los documentos y las coronas, Juana de Arco representa algo que no se puede ejecutar ni quemar. La voz de la conciencia que se levanta contra la opresión. Y llegamos al puesto número 1. ¿A qué te sorprendes? Robin Hood, el forajido que robaba al poder. En los bosques de Sherwood, bajo el manto verde de los robles antiguos, las flechas silbaban como susurros de libertad. Decían que era un ladrón, pero para los pobres, era un salvador. Su nombre, Robin Hood. Durante siglos, los juglares cantaron su leyenda. El arquero invencible que desafiaba a los ricos y defendía a los oprimidos. El hombre que robaba a los poderosos para devolverle al pueblo lo que la injusticia les había arrebatado. Pero aquí comienza el misterio. ¿Existió Robin Hood realmente? ¿O solo fue una creación del alma inglesa? Los primeros textos que mencionan su nombre datan del siglo XIV, más de 100 años después de los tiempos en que supuestamente vivió. Algunos cronistas lo ubican como un forajido sajón, enemigo del dominio normando. Otros lo imaginan como un noble caído, un caballero que perdió todo y halló su redención en el bosque. Su leyenda creció como una llama alimentada por el canto popular. Cada generación añadió un detalle nuevo, un enemigo distinto, una hazaña más heroica. Así nacieron Lady Marian, el hermano Tack y su inseparable Little Lyon. Y por supuesto, el sheriff de Nottingham, símbolo eterno del abuso del poder. Pero los historiadores no han hallado pruebas sólidas de que Robin Hood existiera. Hay registros de hombres con nombres similares, Robin Hood, Robin Hood, bandidos reales que vivieron en distintas regiones de Inglaterra, pero ninguno encaja del todo con el héroe que la historia inmortalizó. Quizás Robin Hood no fue un hombre, sino una idea, un espíritu de justicia que tomó forma en los sueños del pueblo, una protesta convertida en balada, una esperanza escondida entre las hojas del bosque. Porque aunque el hombre pueda no haber existido, el mito de Robin Hood sigue vivo. Cada vez que alguien se levanta contra la injusticia, cada vez que el poder oprime y el pueblo resiste, allí, entre los árboles invisibles de Sherwood, se escucha de nuevo el eco de su arco tensándose al viento.
Hemos llegado al final. Espero te haya gustado y hayas descubierto que personas que creías ciertos no lo eran. A veces, lo más poderoso no es la verdad, sino lo que creemos de ella. Las leyendas que sobreviven a los siglos lo hacen por una razón. No porque sean reales, sino porque revelan lo que anhelamos ser. El ser humano necesita héroes, necesita símbolos, necesita historias que le den sentido al caos del mundo. Y por eso, aunque el paso del tiempo borre los nombres y los rostros, las ideas permanecen. Quizás el rey Arturo nunca empuñó su espada. Quizás Sun Tzu jamás escribió su arte de la guerra. Tal vez Robin Hood nunca robó nada. Pero cada uno de ellos sigue vivo. En cada acto de justicia, en cada batalla interior, en cada alma que se niega a rendirse ante la oscuridad. Porque al final, no importa si existieron, importa lo que representan. El mito trasciende al hombre. Y es allí, en esa frontera entre la historia y la fe, donde nacen las verdaderas leyendas. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos personajes crees que fue real? ¿Y cuál crees que solo vivió en la imaginación del mundo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para descubrir más misterios como este. Y recuerda, cada historia que escuchas puede ser verdad, o puede ser el eco de algo mucho más profundo.